En cambio, dice, los ácidos grasos necesitan 23 moles de oxígeno para beta oxidarse. Y mira la cantidad de energía que producen, pero mira la cantidad de entropía. Muy interesante, decía la doctora Roxana Carbó. ¿Por qué? Porque dice, por cuando la célula solamente está consumiendo glucosa, ya está despolarizada. ¿Cuál es el grave problema? Nuestra dieta. Porque si nuestra dieta está plagada en carbohidratos, pues ¿qué es? Nos estamos despolarizando. ¿Cuál es el punto más importante? Recuerda, 23 moles de oxígeno para combustionar ácidos grasos. ¿Cómo se llamaba la primera fase del tejido lesionado? Isquemia, falta de oxígeno. Una cosa muy importante, si los ácidos grasos en nuestro cuerpo no están combustionando, no es por exceso de combustible, es por falta de comburente. O sea, la obesidad no es por el exceso de las calorías, es por la falta de oxígeno, es por la despolarización celular. Y esta línea no se ha estudiado, no se le ha dado valor. Yo les digo a mis alumnos, demuéstrame cómo es que las calorías le hacen para subir de peso a una persona. ¿Cómo es que las calorías, si es que estamos hablando entonces de temperatura, le hacen al cuerpo para subir de peso? Si las grasas del cuerpo no están combustionando por la vía natural, que es la beta oxidación, es por falta de oxígeno. Y esto es muy importante, porque es el efecto más importante que hace la resistencia a la insulina. El punto más importante de la resistencia a la insulina, ¿sí?, no es la entrada de glucosa, porque si no entrara la glucosa no pasaría nada. La fuente más importante de energía siguen siendo los ácidos grasos, y eso en cualquier libro de bioquímica viene. El problema más grave de la resistencia a la insulina es la falta de oxígeno en la célula. Esto es la enfermedad metabólica. Esto es la obesidad, la diabetes, triglicéridos, hígado graso, cardiovasculares. Esto es el principio. Por eso decía el doctor Sodi, lo peor que podemos pensar, y fíjate bien, a mí me lo dijo en 1989, ¿sí? Mi mente reduccionista en ese momento no lo podía entender. No es hasta este 2014 que puedo decir alabado sea mi maestro. Porque el doctor decía, el problema en la salud no son ni siquiera las grasas saturadas. ¿Por qué no? Porque las grasas saturadas bien pueden ser triglicéridos de cadena media. Y los triglicéridos de cadena media, dice la ruta de Nob, de la ruta de la beta oxidación, dice, cuando la célula está bien polarizada, las grasas saturadas se dirigen hacia el exterior de la membrana celular para protección de radicales libres. ¿Cuál es la característica de la grasa saturada? No tiene radicales libres con que se atrape oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué las grasas poliinsaturadas son tan peligrosas? Porque las grasas poliinsaturadas tienen demasiados radicales libres, tienen demasiados enlaces, ¿sí?, dobles enlaces, triples enlaces, que rápidamente se disponen para atrapar oxígeno, ¿cierto? Entonces decía el maestro Sodi, no, el problema más grave en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad metabólica, no es ni siquiera la grasa saturada. La grasa saturada se puede mandar al exterior si la célula está bien polarizada. Porque si la célula no está bien polarizada, se va a guardar como tejido de reserva en el hígado, ¿sí? Cuando el paciente tiene tejido graso, cuando el paciente tiene demasiado hígado graso, ya está despolarizada su célula. Y con este principio debemos de empezar. Por favor. Ay, no, pues yo tengo el ok. Aquí una cosa muy importante donde nos habla de la relación inversa entre la concentración del sodio iónico y del nitrógeno total intracelular. O sea, más sodio, menos nitrógeno. Fíjate bien, ve al paciente renal, ve al paciente diabético, se queda en los huesos, ¿cierto? Características del síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad androide, ¿cierto? Estado proinflamatorio, estado procoagulable, hipertensión sistémica y microalbuminuria, ¿no? Ya empezamos a detectar que se está escapando la proteína. Qué cosa tan interesante. ¿Y dónde empezó todo? En la membrana celular. Ahí empezó todo. ¿Cuál es el grave problema que nosotros tenemos? Que el tipo de grasas más predominante en nuestra dieta
No son ni grasas monoinsaturadas ni triglicéridos de cadena media. Las grasas más predominantes en nuestra dieta son grasas trans y triglicéridos de cadena larga. O sea, grasas saturadas, pero de origen animal. Porque también hay triglicéridos de cadena media, como en el aceite de aguacate, ¿no? Como en el aceite de coco, como en el aceite de palma. Y uno dice, son grasas saturadas. Claro, pero esas grasas saturadas ayudan a disponer la grasa blanca como fuente inmediata de energía, siempre y cuando la célula esté bien polarizada. Si la célula no está polarizada, si no está entrando oxígeno, ¿cómo se queman las grasas? Interesante. Pues bien, el doctor Hans Selye, el que lanza al mundo el concepto del estrés, decía en el Congreso Internacional de Enfermedad Coronaria, dice el doctor Hans Selye, yo le pude provocar a mis perros de estudio infarto al miocardio sin que las coronarias estuvieran comprometidas. Dice, yo tomé 2 rutas. 1, estrés más corticoides igual infarto al miocardio. 2, estrés más ingesta exagerada de sal igual infarto al miocardio. Y lógicamente que la comunidad médica en ese momento casi lo agarra a jitomatazos, ¿verdad? Porque no podía creer esto. Hoy tú puedes ver un adolescente de 18 años que cae fulminado en una cancha de fútbol por infarto. Y la pregunta es, ¿fue coronario ese infarto? No, fue metabólico. ¿Me explico? Infarto metabólico. Qué cosa tan importante. Por favor, bueno, yo lo tengo. Pero para el maestro Sodi, pues ellos sí lo tenían que evidenciar clínicamente. Y pudieron evidenciar, todo lo llevaron a la parte clínica, y pudieron evidenciar cómo ya en la parte disquémica, ¿sí? Ya cuando empezaba a haber depletación en la producción de energía, pues encontraban un 51% más de sodio de manera intracelular. Esto es intracelular, esto es extracelular. Encontraban una deficiencia de un 5.5% de potasio. Ya en la fase de lesión, ya cuando las cargas 171% de sodio dentro de la célula y un 13% de concentración solamente en pérdida de potasio. Vamos a ver un poquito los trabajos. Ellos todo lo llevaron a la parte clínica, Pues bien, ellos aplicaron una solución polarizante, producto precisamente del doctor Laborit, allá en Italia, que lleva glucosa, 10% de glucosa, 500 mililitros de solución glucosada, 4 unidades de insulina rápida y 40 miliequivalentes de cloruro de potasio, una ampolleta de caliolite. Se le aplican a los perros, ¿verdad? Y los efectos fueron completamente diferentes. Aquí ellos pinzan la descendente anterior coronaria para provocar el infarto. Vean ustedes cómo el tejido, cuando no es protegido, cómo se ve diferente. Lógicamente que la luz no nos ayuda mucho aquí, pero aquí tú puedes ver más oscuro, puedes ver más delgado el tejido. Cuando al perro se le pone la solución polarizante, glucosa, insulina y potasio, se le vuelve a pinzar la descendente anterior coronaria y el tejido, a pesar de que hay infarto, no sufre daño. Lógicamente que esto llevarlo a la práctica es sumamente interesante. Por favor. Yo, ¿verdad? Es que ya me acostumbré. Bueno, aquí vienen todas las características que describe el doctor Kopp, que el doctor Kopp sí se gana el premio Nobel, ¿no? Sobre todo con los trabajos del doctor Sodi. Dice el doctor Kopp en su libro El síndrome de tejido lesionado. Dice, mira, si aumenta el sodio todo lo que acabo de decir, si aumenta el sodio intracelular, disminuye el potasio intracelular. Si aumenta el calcio intracelular, disminuye el magnesio intracelular. Importantísimo. Otra cosa que está despolarizando a la célula es el exceso de calcio. A nosotros nos enseñaron en la escuela que el nutriente más importante en un tejido, ¿sí? Era el más abundante, ¿no? Y no es verdad. En ningún sistema sucede eso. Es cierto, el nutriente más abundante en el tejido óseo es el calcio, pero no necesariamente es el más importante. Es como si yo pusiera como analogía una pared. Yo digo, mira, lo que hay más en una pared son ladrillos. Entonces, ¿qué te parece que para hacer una pared más fuerte, yo pongo más ladrillos? ¿Será cierto?
No, ¿verdad? Un castillo, una trave es más importante que la cantidad de ladrillos. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? Quizás todos nosotros conocemos los gises blancos con los que se pintaban los pizarrones verdes antes, ¿te acuerdas? Eso es carbonato de calcio, calcio puro. Suéltalo, ¿qué crees que le pasa? El calcio químicamente es muy frágil. Muy interesante, fíjate bien. ¿Por qué los rines de magnesio son tan caros? Por lo resistente que son, ¿no? Pasan los baches de la Ciudad de México y como si nada. Claro, lo que le da fortaleza al hueso no es el calcio, es el magnesio. Y mejor aún, si yo hablara en la remodelación ósea, vamos a ver que el elemento más importante en la remodelación ósea, ¿sí?, es la formación de hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita, ¿sí?, necesita fósforo. ¿Verdad que sí? Es fosfato de calcio, hidroxiapatita. Por eso, la despolarización ósea es la causa más importante por la cual el paciente no mejora una osteopenia, una osteoporosis. Porque el reservorio más importante de fósforo son los fosfolípidos. Ya están presentes en la membrana celular. Cuando una persona tiene precisamente osteoporosis, ¿sí?, o tiene otro tipo de enfermedades similares, osteopenia, pues vamos a ver que ya estamos hablando de desintegración de la membrana celular y no lo estamos evidenciando. Pues estoy viendo el efecto macro, no el principio micro, que es también importante en un fenómeno. El doctor Kopp dice, mira, disminuye el agua estructurada, aumenta el agua libre. ¿Por qué? Pues porque hay más acidez. Dice, disminuye la actividad de la glucólisis aeróbica, por eso disminuye la formación de ATP y de fosfocreatina. Aumenta la actividad de la glucólisis anaeróbica, ¿sí?, lo que produce más lactato y la necesidad de meter agua de manera intracelular. ¿Sí? Dice, disminuye el pH intracelular, disminuye la formación de glucógeno y disminuye la oxidación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Se me está acabando el tiempo. Gracias, muy amable. ¿Sí? Disminuye la energía libre de Gibbs, disminuye la energía potencial, aumenta la entropía. Vamos a ver resultados. Porque yo siempre digo, resultados, ¿verdad? Resultados. Vamos a ver casos muy interesantes en el maestro Sodi. Este es uno de los más interesantes para mí, es el segundo caso de cáncer que el maestro ve. Una pacientita de 39 años de edad, muy joven, casi una niña, ¿no? Digo yo. Venía en silla de ruedas, muy mal, con un diagnóstico pues grave, ¿sí?, cáncer de mama, con múltiples metástasis óseas, muy dañado el isquión, crestas ilíacas, tercio superior del fémur, muy dañado, ¿sí? Entra a tratamiento metabólico, se le extraen casi 3 litros, ¿sí?, en un derrame pleural que ya tenía. Entra a tratamiento metabólico en sus 3 capítulos, ¿sí?, dieta metabólica baja en sodio, rica en potasio, solución polarizante diario, y campo electromagnético pulsante de baja frecuencia. Este era el caso, mira. ¿Sí lo ves? Muy dañado. Muy bien. 3 meses de tratamiento. Yo siempre digo, quiero que encuentres una técnica que haga esto. ¿Ahora entienden por qué nos interesa tanto su validación médica? Nos interesa mucho. Porque desgraciadamente la medicina no fomenta, ¿sí?, la regeneración del tejido. 6 meses de tratamiento. 1 año de tratamiento. La paciente dejó la silla de ruedas. Se sentía de maravilla. Aquí en la Academia de Medicina, aquí al ladito ahorita, está un congreso, ¿no? Está un congreso de la doctora del Río. ¿Conocen los trabajos de la doctora del Río? Bueno, acabo de presentar, el jueves presenté algo muy interesante. Porque yo decía, ¿dónde se guarda la información que direcciona todas las funciones biológicas? ¿Quién le dice a la insulina cómo formarse? Realmente en embriología no sabemos nada.
¿Quién dictamina la especialización celular? ¿Quién la dictamina? ¿Qué marcadores? ¿Qué enzimas? No sabemos nada. Bueno, hoy hablamos de principios muy interesantes. Hoy hablamos de que existen campos que le llamamos campos morfogenéticos. Nosotros decíamos, esos campos morfogenéticos están en los cristales líquidos del agua intracelular. ¿Te acuerdas que esa es la que se sale? ¿Sale? ¿Te acuerdas que el agua estructurada es la que se sale cuando entra el agua libre como necesidad imperiosa de mantener la alcalinidad? Por eso se pierde la memoria de tejido. Esta pacientita, pues ya estaba cansada después de un año y ya caminando, ¿sí? Es el problema que tiene el paciente, ¿no? Que ya cuando se siente bien, pues ya deja todo. Y le dice, maestro, doctor, pues yo ya quiero dejar el tratamiento. Ya me siento muy bien, ¿sí? Eso de andar comiendo sin sal es espantoso, ¿no? Eso de estarse poniendo un suero todos los días es espantoso. Ya no tengo ni venas, ¿dónde me la ponga? ¿Cierto? El maestro le dice, mire hija, no deje el tratamiento, no lo deje. Siga con la dieta, siga con su campo. Si no se quiere poner la solución, pues no se la ponga, pero siga con todo lo demás. Pues la paciente no obedece, se va de vacaciones. Esto era el caso, ¿verdad? Así fue su evolución. Mira, por favor. Desgraciadamente, al dejar la dieta, al dejar el tratamiento, se reactiva el proceso sumamente agresivo. ¿Sale? Explicaba esto allá en el Congreso de la Doctora del Río, pero para eso teníamos que entender primero campos morfogenéticos. Esta es su radiografía unas semanas antes de fallecer. Interesante. Cuarto caso de cáncer que el maestro ve, también cáncer de mama con múltiples metástasis. Esto era el caso. 3 meses de tratamiento, 6 meses de tratamiento. Impresionante, ¿no? Regresarle la funcionalidad celular, ¿sí?, a nuestra membrana es indispensable. Mira, trabajos con parálisis facial, 15 días de tratamiento, ¿sí? Cirugía, 15 días de tratamiento, accidente automovilístico, 22 días de tratamiento. Este caso es bien interesante. Este caso se publicó en el Journal de Dermatología, ¿sí?, allá en Buenos Aires, Argentina. Esta señora pobrecita, yo creo que había visitado todos los dermatólogos de Buenos Aires, ¿sí? Lupus discoide, que se pueden ver perfectamente sus lesiones, aproximadamente 12 semanas de tratamiento. La señora lloraba, ¿no?, de lo feliz que estaba, pero aprendió a comer sin sal. Con este caso, compañeros, yo conocí al doctor Sodi con este caso. Yo no lo podía creer. Yo lo creí porque era el maestro Sodi el que lo estaba diciendo. Por eso es que yo lo creí. Por eso lo tuve que abordar, ¿sí?, saliendo el maestro. Y le decía, maestro, por favor, necesito estar con usted. Necesito conocer cómo es que la dieta cura, porque a mí en la escuela me enseñaron que la alimentación no curaba, que la alimentación era un paliativo, que hacía que el enfermo simplemente no agudizara, ¿no? Porque es cierto, una dieta baja en hidratos de carbono no mejora al paciente con diabetes, nada más no hace que se le suba la glucosa. Una dieta hiposódica no mejora al paciente hipertenso, nada más no hace que se le suba la presión. ¿Sí me explico? La alimentación no tenía efectos terapéuticos, porque jamás lo habíamos visto con este punto de vista. ¿Cuál fue el problema más grande que tuvo el maestro Sodi en cardiología? Que hacía dietas. Y como hacía dietas, pues eso no era de cardiología, le decían ahí, ¿no? Por eso el maestro Sodi tiene que renunciar. Dice, no, pues lo corrieron, pero porque renunció, que no es posible. No podemos pensar algo más, ¿sí?, que hacer bypass, que hacer trasplante, etcétera. Mira, por favor, paciente que en un accidente automovilístico pierde la primer vértebra lumbar. Aquí ves perfectamente el espacio. El maestro la manda a Estados Unidos, a Temple, Texas, al hospital de Scott and White, para que le pongan un puente y evitar el colapso de las vértebras. Pero sorpresa, aquí empiezas a ver formación ósea, ¿sí la ves? A los 6 meses de tratamiento, la vértebra estaba nuevamente formada.
Impresionante. Impresionante completamente.